Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Qué gusto verles nuevamente. De verdad es un gozo ver sus rostros sanos y salvos y listos y preparados para un mensaje más. Amén. En esta mañana vamos a iniciar algo de lo que les comparto. Me gusta mucho enseñar de esta manera, que son temas seriados. La entrega de hoy solamente se va a tomar como la primera parte, y es importante pues que agendes, ¿verdad?, con el Señor para que tú puedas tener, pues ahora sí que el tema completo, porque es un estudio donde nos va a servir, nos va a ser de enorme bendición a nuestras vidas, porque si ustedes que me acompañaron en la lectura han logrado detectar el punto hacia donde vamos, se darán cuenta, hermanos, que hay algo que tenemos que poner en práctica a la brevedad. Cada uno de nosotros tenemos algo en nuestras casas, en nuestras vidas, que es urgentemente sacar para que la bendición venga a nuestras vidas. Esta historia nos enseña que en el capítulo 7 los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque este hombre de la tribu de Judá tomó del anatema prohibido, y en consecuencia la ira de Dios se encendió no solamente contra él, sino contra todo el pueblo. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que nosotros prever, que yo o ustedes no sean la causa de una maldición que está en su casa, por lo cual no hay prosperidad, por lo cual no hay paz, por lo cual no hay amor, por lo cual no hay obediencia ni entrega a la obra de Dios, y por lo cual también, hermanos, tu familia no acepta a Cristo. Y también cuidar sobre todo, porque ese pecado está contaminando esta iglesia. Y es algo, hermanos, que urge corregir. Es algo que a mí me tiene preocupado, el hecho de que ustedes no se multipliquen. Pareciera ser, hermanos, que el evangelio es un tema aparte al cristianismo, cuando es el tema central de todas las predicaciones. Es el tema central de todos los cantos que hacemos. Es el mandato que dejó Jesucristo expreso para sus hijos cuando resucitó. Vayan y hagan discípulos. Y algunos de ustedes tienen bastante años y no han traído ni un alma a los pies de Cristo. La causa, hermanos, puede ser que exista un anatema en tu vida, una maldición, pero que tú mismo lo buscaste y que no te quieres deshacer de ello. Precisamente, hermanos, esta enseñanza va a servir para detectar qué es ese anatema que hay primeramente y lo más importante en esta iglesia, y se tiene que sacar de aquí. Puede ser que sea una persona, puede ser que sean dos, pero es necesario, hermanos, para que esto no mengue y crezca, porque es increíble, hermanos, que después de 11 años, en lugar de crecer, vayamos decreciendo. Y después vas a identificar si ese anatema se encuentra en tu casa, y la vas a tener que sacar. No importa el dineral que hayas pagado por ello, lo vas a tener que desechar. Y después, si es una cosa, un sentimiento, algo que hay en tu propia vida, lo vas a tener que desechar también, para que la ira de Jehová no se encienda sobre tu casa, sobre tu familia y sobre esta congregación. Amén. Así que espero que lo tengas bien presente, porque no se va a entregar todo el tema hoy. Va a ser una entrega, espero hacerlo solamente en 3 domingos. Y como lo repito, es algo que a mí me gusta hacer, porque es un tema que se tiene que profundizar. Es un tema que se tiene que analizar parte por parte, palabra por palabra, para poder entender lo que Dios nos quiere decir, y que también nos está instando a ya eliminarlo, porque Él tiene planes para con nosotros. Así que, hermanos, el tema de esta mañana se titula Sacando la maldición de tu casa. Sacando la maldición de tu casa. Y si te interesa, bueno, pues pondrás la debida atención. Quiero comenzar diciendo que desde que Josué había tomado el liderazgo de la nación israelita como sucesor de Moisés,
y por designación de Dios, todo le iba saliendo muy bien. Si hemos leído, hermanos, el libro de Josué, te darás cuenta que hasta aquí, hasta el capítulo 7, solamente Josué iba de victoria en victoria, iba de bendición en bendición, y iba llenándose de fama a tal grado que todos los pueblos a su alrededor temían el nombre del pueblo de Israel y sabían quién era su Dios. Pero resulta que sucedió algo que ustedes me acompañaron a leer en esta mañana. Este hombre tomó un anatema, algo prohibido, algo maldito que Dios les dijo no lo tomen. Mas sin embargo este hombre, por su avaricia, por su egoísmo, por su resentimiento y desobediencia, lo tomó para sí. ¿Y qué sucedió? Perdieron una batalla y desfalleció el pueblo. Desfalleció no solamente el hombre que hizo el mal, sino todo el pueblo, porque la ira de Dios se encendió contra todo el pueblo. Esto es para que no andemos minimizando los pecados, hermanos, creyendo que el pecado, pues si bien es mi responsabilidad, sí, por supuesto, pero quiero que sepas que tu pecado, si no lo confiesas, va a echar a perder todo lo que ya tenías ganado. Y va a arruinar no solamente tu vida, tu testimonio, sino también la de tu familia. Y al contaminar a la familia y venir la familia a la iglesia, ¿qué crees? Va a contaminar la iglesia. Por eso debe de ser tratado inmediatamente. Y tiene que ser quitado para que la ira de Dios, hermanos, y yo sé que ustedes me apoyan, o quieren que la ira de Dios se encienda contra esta iglesia, entonces tienen que apoyarme, hermano. Tienen que apoyarme porque nosotros somos los que estamos en medio de esta situación. Ahora, el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que esta enseñanza yo la realicé hace aproximadamente 3 meses y hasta hoy la voy a enseñar por muchas razones, ¿verdad? Así que tenemos que comprender que los tiempos son de Dios, y aunque yo lo haya hecho estudio, hermanos, el Señor puso el tiempo, porque posiblemente hoy es el tiempo en que el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Ya pon orden en la casa de Israel, en este caso pon orden en la iglesia y quita los anatemas que haya. Así que, hermanos, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Amén. Muy bien, sigamos. Todo le iba saliendo bien a Moisés, victoria tras victoria, porque estaba cumpliendo la voluntad y estaba obteniendo las promesas del Señor, de que así como estuvo con Moisés, le dijo, también estaría con él para alcanzar la tierra prometida. Seguramente, en esta situación, presa del miedo, por semejante tarea por delante, el Señor le ordenó a Josué, fíjense, Josué 1, del 7 al 9, un pasaje que muchos utilizan, pero que solamente se adjudican uno, pero son 3, donde le dice Dios a Josué que se esfuerce y que sea muy valiente, y todas las cosas te saldrán bien. Pero solamente se adjudican ese, ¿verdad? No se adjudican los demás, donde dice que tienes que obedecer, que tienes que santificarse, que tienes que dejar de ser rebelde, que tienes que avanzar y ser esforzado. Y se lo dice en 3 ocasiones, para que quede bien claro y que conste toda palabra, como dice la regla de estudio, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermanos, así tiene que quedar escrito. Así que es algo importante que lo entendamos. El Señor nos manda a que seamos valientes y esforzados, y que no temiéramos ni desmayáramos, porque nuestro camino sería prosperado. Así que Josué obtuvo grandes victorias militares, como tomó la forma de Jericó, que ya sabemos que fue algo sumamente asombroso. Fue un milagro la manera en que pudieron derrotar a este pueblo de Jericó, cómo derrumbaron ese muro impenetrable con solamente, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Así mismo, hermanos, es para con nosotros. Pero de repente algo falló. Una de las batallas malogradas se produjo cuando Josué envió a sus hombres a combatir a esta ciudad cananea de Ai. Se dice Ai porque no es inglés. Así como por ahí escuché que dijeron Jai. No, hermanos, es Ai, porque no es inglés. ¿Amén? Así que ahí hay que leer cómo está. Donde en vez de obtener otra victoria como se suponía las iba a tener, porque Dios prometió estar con él, volvieron derrotados
Y es entonces cuando José cuestiona al Señor. Josué 7:7. Vean, hermanos, lo que dice Josué. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué me hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de los enemigos. Y ahí sigue diciendo, hermanos, hasta el versículo 9, donde dice: y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Fíjense, hermanos, Josué, aún sabiendo lo que había hecho sus hombres, culpó a Dios. Culpó a Dios de la desgracia de su pueblo. Así como ustedes comprenderán que muchos de ustedes culpan a Dios de sus problemas, culpan a Dios de lo que vivieron en su infancia, culpan a Dios de las ausencias que tuvieron, tanto maternales como paternales, en su ausencia, y que ahora vienen resentidos con el mundo buscando de quién desquitarse. Y culpan a Dios porque dicen: ¿dónde estuviste tú, Dios, ese tiempo? ¿Dónde estuviste tú, Dios, cuando se supone que tú eres un Dios de amor y me mataron a golpes mis padres? Cuando se emborrachaban y se iban y me dejaban solo sin comer días. Y así, hermanos, ¿y para qué les digo, verdad? Solamente sembrando más dolor. Culpan a Dios. Pero, ¿de verdad Dios es el culpable? Hasta la fecha, hermanos, muchos lo siguen haciendo. Pero eso es un error muy grave. Pero esto es algo típico de los seres humanos. De hecho, no es algo nuevo. El ser humano siempre es así de malagradecido. Siempre es así de resentido y de amargado por la vida que le tocó vivir. Como si Dios lo hubiera pensado que así te iba a tocar la vida. Y que no así te tocó vivir por una serie de circunstancias, porque las personas que estaban a tu cuidado nunca quisieron acercarse a Dios. Eso no es culpa de Dios, hermanos. Después tienes una edad donde se supone que maduras, donde se supone que razonas y piensas, y entonces, hermano, tú decides qué vida quieres. Así que no hay nada que culpar al Señor, hermanos. Pero eso es algo típico del ser humano. Así somos, hermanos. Ahora, así como actuó Josué, en el momento en que nosotros afrontamos una dura crisis o una situación sumamente difícil, en vez de buscar alternativas de solución, una salida o proponer planes, buscamos culpables. Buscamos que rueden cabezas, ¿verdad? Buscamos a quien culpar, como siempre, desde el principio lo hizo Adán, porque fue el primero que culpó a Dios de su pecado. Cuando Dios le dijo: de este árbol no vas a comer. ¿Y qué hizo el hombre? Comió. ¿Y por qué comió? Porque su mujer le dio. ¿Y por qué le dio su mujer? Porque la mujer escuchó, platicó con alguien que no debía platicar, que es el diablo. Pero llamamos la atención porque Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y ya le empieza a decir: la mujer que tú me diste. Y así somos, ¿verdad? Así somos los varones. Algo no nos gusta de la mujer que escogimos nosotros por nuestra propia concupiscencia o pasión o amor. Tú, Señor, me la diste así. Pues no, hermanos, tú la escogiste. Y viceversa, ¿no? Luego viene Adán, contigo viene Eva, con su justificación, la serpiente, buscando culpables, no hacerse responsables de su propio pecado y de las consecuencias de su pecado, es típico del ser humano. Pero no debe de caber en un cristiano, hermano. No debe de caer en un cristiano y tiene que reconocer sus fallas y tiene que aceptar las consecuencias y también las llamadas de atención que eso conlleva, y ser humildes para recibirlas, porque de otra manera no va a haber solución. Pero el ser humano es así, que ruede en cabezas. Voy a buscar no quién me la hizo, sino quién me la pague. Amén. Ese es el comportamiento típico del ser humano. Sin embargo, hermanos, pese a la mala actitud de Josué de cuestionar a Dios en el capítulo 7, versículo 7, casi culpándolo del fracaso de la misión, el Señor en su misericordia, fíjense, hermanos, porque así es Dios de bueno con nosotros. Aún
en nuestra necedad y rebeldía de culpar a Dios, Dios, hermanos, nos muestra que la desastrosa derrota de Jai era porque en el pueblo había un anatema, es decir, una maldición que impedía a Dios obrar a favor de ellos. Y así pasa con nosotros, hermanos. Nosotros queremos la bendición de Dios, pero resulta que en la iglesia o en mi familia o en mi vida personal hay un anatema. Y tengo, hermanos, que descubrirlo para poderlo eliminar de mi vida, porque yo sé, hermano, hermana, que tú quieres la bendición de Dios, ¿no es así? ¿Quieres la bendición de Dios para tu familia, sí o no? ¿Quieres la bendición para tu iglesia? Eso espero, ¿verdad? Y miren cómo fueron disminuyendo los ángeles. Así que desde aquí ya estamos detectando la anatema. Aquí ya estamos detectando la anatema. Siempre, hermanos, el ser humano es orgulloso, creyéndose ser el principal. Yo vengo a la iglesia para que me bendiga a mí, en lugar de ser un canal de bendición para los demás. Eso, hermanos, venimos a la iglesia, a ser un canal de bendición para los demás, porque la iglesia no se trata de ti, la iglesia se trata de Cristo. Amén. Cantamos para Cristo, no cantamos para ti. Y eso es algo que te tiene que quedar bien claro, porque desde aquí ya estamos descubriendo anatemas. Amén. Ya estamos viendo, así que aquí estamos viendo, el Señor, hermanos, nos muestra en lo que estamos mal, y siempre lo va a hacer porque nos ama. Siempre nos va a señalar en dónde está nuestro error, dónde está nuestro anatema, dónde está nuestra maldición, para eliminarla antes de que nosotros mismos los destruyamos, porque el Señor quiere bendecirnos. Dice Jeremías 29, versículo 11. Por favor, hermanos, rápidamente, si eres rápido para esgrimar la Biblia, apúrale, hermano, si no, no te preocupes, solo apúntalo y escucha. Jeremías 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Hermanos, los planes de Dios son buenos para nosotros, pero hay algo que impide que el Señor obre en mi casa. Hay algo que impide que obre en mi vida. Hay algo que impide que obre en mi iglesia. ¿Y eso dónde lo encontramos? Santiago, capítulo 1. Vayamos hasta el apóstol, hasta Santiago. Santiago, hermanos, era el hermano de Cristo. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechemos toda inmundicia, abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Ahora, ¿por qué dice Santiago todo esto? Porque dice el versículo 11, por favor, hermanos, ahí mismo, el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero nosotros, hermanos, tenemos que poner atención que para poder recibir ese tipo de premios, ese tipo ahora sí que de bendiciones, tenemos que estar bien atentos a que nosotros no seamos lo que estamos impidiendo que Dios nos bendiga, porque nosotros somos los que no podemos comprender que Dios no puede obrar donde abunda el pecado o la abundancia de malicia. Dios no es porque no quiera bendecirnos, es porque nosotros se lo impedimos. ¿Y cómo se lo impedimos? Con las anatemas, con las maldiciones que tenemos ahí guardadas en nuestras casas, en nuestras almas, nuestros corazones, o las personas que están siendo de maldición a las congregaciones. Es algo que tenemos que comprender, hermanos, porque es una realidad. Así que Josué, hermanos, ordena una exhaustiva revisión entre todas las 12 tribus,
para descubrir el anatema. Y es así que encuentran a un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá, quien de forma desobediente tomó un codiciado botín de Jericó que Dios había prohibido. Dice, regresemos hermanos ahí a donde estábamos, a Josué capítulo 7, pero vamos a buscar el versículo 18. Dice ahí: hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué se toma la molestia de decir de quién es hijo, hijo, hijo? Si se dan cuenta, hermanos, ahí hay 3 generaciones. ¿Amén? ¿Se dieron cuenta? ¿Lo notan? Porque Dios dijo que Él visitaría la maldad de los hombres hasta la 3ª y 4ª generación. Tu pecado afecta hasta tus nietos, hermano. Nunca se te olvide que todos tus pecados van a afectarle hasta tus nietos. Ten mucho cuidado. Y aquí está. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Fíjense, hermanos, aquí Acán ya le está diciendo a Josué: sí, verdaderamente yo hice esto. El anatema está en mi casa porque yo así y así y así he hecho. Hermanos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Si queremos darle gloria a Jehová, queremos darle gloria a Dios, cuando pecamos, no cometamos la burrada, y discúlpenme la palabra, pero es la verdad, la burrada, la tontería, la inmadurez de decirle al Señor: Señor, perdóname por todos mis pecados, amén. Y ya, sales creyendo que ya fuiste perdonado. Nunca habías cometido una oración tan anatema. Tienes que decirle: Señor, perdóname, porque a las 9:45 hice esto, a las 10 hice aquello, esto, y así fue, con lujo de detalles. Alguien dirá: qué flojera. No lo hagas, no quites la maldición de tu vida, es tu problema. Pero, ¿por qué? ¿Para enterar a Dios? No, hermano, Dios ya lo sabe todo de ti, pero quiere que te hagas responsable de cada acto, porque al hacerte responsable de cada palabra, cada acto, cada pensamiento, cada acción que ofendió a Dios, tienes, hermano, que entender que estás glorificando a Dios y le estás dando gloria a Cristo, y estás quitando la anatema de tu casa. Por eso es necesario decirle al Señor: así, aunque te sobren los dedos o te falten dedos, decirle con lujo de detalle lo que hiciste. Hermanos, es la única manera de quitar la maldición de tu casa. Lo estamos haciendo, ya estamos encontrando, ¿verdad?, detalles que tenemos que analizar. Pero ya estuvo la historia. ¿Qué aprendemos de este episodio bíblico? Entre otras cosas, que cuando hay pecado oculto en nuestras vidas, hermanos, las consecuencias son fatales, y que tarde o temprano todo saldrá a la luz. Vean lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4, precisamente en boca del propio Maestro, del propio Señor Jesús. Mateo 4, versículo 22, dice la palabra de Dios: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muchas veces actuamos igual, y aquí podemos confirmar cómo a través de nuestro primer padre llamado Adán se heredó el pecado. Amén. El pecado está en nuestro ADN por herencia de Adán, y así lo traemos en la sangre, hermanos. Adán, cuando supo que se encontró desnudo, junto con Eva, lo primero que hicieron fue avergonzarse y esconderse. ¿Habrá alguien que pueda esconderse de la presencia de Dios? Por supuesto que no, hermano.
¿Crees que ese pecado, esa acción, ese pensamiento, esa intención que tienes muy oculta en tu mente y en tu corazón, le es desapercibida a Dios? Cuando la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice que todas las cosas están desnudas ante aquel que juzga. Y todos aquí, hermanos, cuando venimos a congregarnos, nos desnudamos espiritualmente delante de Dios. Porque cuando Él emite su palabra en un versículo, capítulo o determinado libro de la enseñanza que toque, inmediatamente, hermano, sabes que toca ese pensamiento, esa acción, ese pecado oculto que tú tienes, e inmediatamente te desnuda el Señor y no puedes negarlo. Inmediatamente tu conciencia te acusa, y si tienes algo de sensatez, mínimo te avergonzarás o no te pondrás rebelde, ¿verdad? Todavía, porque el Señor te ha descubierto. Ahora, más valiera, hermanos, confesar nuestros pecados al Señor en oración, porque si seguimos sin confesar nuestros pecados, ¿qué crees, hermano? Que tu pecado se va a confesar en público. Por eso, hermano, no ocultes pecados. Proverbios 28:13 nos dice la clave: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Y esa es una regla que viene del cielo. No es algo que impongamos los pastores, ni sea un tema de un reglamento interno de la iglesia. No, hermanos, es un reglamento del cielo. ¿Quieres alcanzar misericordia? Confiesa tu pecado y dile a Dios: hice así, 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 así. Y luego, apártate de él. ¿Por qué? Porque es anatema, es maldito. ¿O de qué crees que se trata la santificación? La santificación precisamente se trata, hermanos, de estar apartados o separados de. Eso, hermanos, es la santificación. Y eso es lo que pide el Señor de nosotros. ¿No es así? ¿No dice así primero de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos engañosos que teníais antes, sino que ahora ser santo, porque yo soy santo, porque así está escrito. Y eso es algo que tenemos que practicar. Ya, hermano, no es, es pastor, pues denme chance, es que, y empezamos a justificarnos, ¿verdad? No, hermano, no hay justificación. Vean, ¿por qué tu familia, tu ser querido no recibe a Cristo como tú quieres? Aquí está la solución y aquí está la causa. ¿Por qué tu familia sigue sumergida en una separación? ¿Por qué no tienes buena relación con tus hijos, con tus hijas? Aquí está. ¿Por qué no creces espiritualmente? Aquí está. ¿Por qué la iglesia no crece en número? Aquí está. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Detectar la maldición de nuestra casa. ¿Por qué, hermanos? Porque como parte de la cizaña que cohabita con el buen trigo dentro de la iglesia del Señor, hay muchos Acanes en la iglesia. Hay muchas personas como Acán, difíciles de detectar, pues llevan una doble vida y esconden sus pecados de los demás, procurando una buena imagen. Saben que hacen lo malo, pero no les importa. Y estoy hablando adulterios, fornicaciones, incestos, relaciones prohibidas por el Señor. Y llama la atención, hermanos, que de lo que más el Señor llama a santificarnos es de las áreas sexuales. Hay familias, hermanos, que siguen fornicando a diario. Hay parejas que no entienden que si siguen juntos en unión libre es pecado. No lo justifiques en el nombre del amor. Es pecado y es un anatema y es una maldición. ¿Cómo se corrige? Vete al registro civil y cásate como Dios manda y se acabó. ¿Difícil de hacer? Por supuesto que no. Lo difícil es aceptarlo. Y ese es un pecado muy grave.
es algo que impide que Dios obre con bendición, no solo para las personas, también para su familia y por supuesto para la iglesia. Y es algo que tienes que corregir ya. Ay, es que tengo planes. Ay, es que el otro hermano piensa antes. Mateo 7 dice: aquel que no calcula los gastos, ¿cómo va a poder vivir de una manera administrativa bien? Porque hoy el mundo, hermanos, es lo que te está enseñando. Y todavía me miran retándome. ¿Crees que me pueden retar? Les estoy diciendo lo que Dios dice porque quiero lo mejor para sus vidas. Y si tú quieres que la maldición salga de tu casa, hermano, empiezas a aprender tu boda. Es que no es como yo no la quería, pastor. Es que yo quería esto, hubieras pensado. Pero no, ¿verdad? Actuamos locamente como acá y empezamos a buscar este anatema y lo tenemos ahí escondido, creyendo que nadie se va a dar cuenta. Hermanos, con que Dios lo sepa, lo va a revelar a su debido tiempo. Y eso es algo que tenemos que sacar, hermanos, porque eso es maldición de nuestra casa. Hay fornicación espiritual también, ¿lo sabes? No solamente se habla de la carne, la fornicación espiritual también existe. Una vez ridículamente conocí a una pareja que se estaba yendo a discipular. Estaba yendo a la iglesia donde yo me formé y hasta se bautizaron. Gloria a Dios. Pero después empezaron a faltar un domingo sí, uno no, un domingo sí, un domingo no. Y así como algunos de ustedes comprenderán. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Por qué? Ya después descubrimos, hermanos, que un domingo venían a la iglesia y un domingo iban a misa. Y le iban a pedir perdón a la Virgen. Entendiendo, hermanos, la maldición que estaban acarreando para su casa. Increíblemente, pero eso sucedió. Eso se llama fornicación espiritual. Si tú coqueteas, hermano, con otra iglesia, con otra religión, con otra filosofía, estás fornicando espiritualmente. Ten mucho cuidado, hermano. Por eso Colosenses 2:8 dice lo que dice, ¿verdad? Colosenses 2:8, apúntalo ahí, donde nos dice claramente que no nos dejemos de engañar por filosofías, huecas sutilezas, rudimentos de los hombres, costumbres de los hombres y no según Cristo. Porque eso es fornicar. Porque muchos viven así, creyendo, hermanos, que en su religión de cuna, ¿verdad? Ahí está la solución. Cuando el Señor nos ha rescatado de la gran ramera de la que habla Apocalipsis y sigue sin entender. Sigue amasando tu anatema, hermano, y la maldición va a llegar cuando menos te lo esperes, con la ira de Dios, con su justo juicio, porque el Señor no perdona esas cosas. Y vamos a aprender todo eso en este estudio, hermanos. Por eso les digo, es importante que tengamos todo el estudio. También, hermanos, hay otra clase de pecado oculto inconscientemente, que se manifiesta al permitir a familiares inconversos que en nuestra casa practiquen el pecado. Y aquí está más dura la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo que tiene mi casa como si fuera su motel. Eso sí es tremendo. ¿Crees que mi casa va a ser el motel de tu hijo o de tu hija? Si tú lo permites, maldición es a tu casa, maldición es a tu familia, y ahí están las consecuencias. Por eso estás viviendo lo que estás, por eso derramas las lágrimas que derramas, porque mientras más te aferras a esa maldición, empieza a haber en tu vida una debacle espiritual que no te has dado cuenta. Consciente o inconscientemente, hermanos, no te estás dando cuenta que vas hacia atrás. Antes, hermana, eras más puntual. Yo era prácticamente todos los domingos llegas tarde. Disminuiste tu ofrenda. Eso, hermanos, es una maldición, porque tú mismo te la provocaste. Nadie te está reclamando nada. Tú solito o solita te estás evidenciando cómo va tu vida en la debacle. No, pastor, pero es que yo no falto, yo estoy aquí, sí, pero ve, se empieza de poco a poco. Antes permanecías,
eras puntual, siempre estabas aquí. Ya después ya empiezan a faltar, creyendo, hermanos, que con que vengan un domingo así, un domingo no es suficiente. No, hermano, aquí está. Y lo digo porque quiero tu bien, porque yo no quiero que la ira de Dios se encienda sobre tu casa. Por eso tienes que tomar lo que el Señor te está mostrando hoy y corregirlo a la brevedad y quitar la maldición de tu casa. ¿No quieres eso, no? ¿Quieres que Dios te reprenda? ¿Quieres que Dios, no digo que se va a desquitar con tus hijos, pero no los va a bendecir como tú quisieras? Porque tú elegiste lo contrario. Y eso es algo que tienes que corregir. Ya, hermano, no hagas, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Espero, hermano, que ese dicho tan popular esté más presente que nunca en tu vida. También, hermanos, pues son cosas, ¿verdad?, de forma, porque no es cierto, no podemos obligar a nadie a que sea cristiano, no lo podemos hacer, pero si yo como padre tengo una familia, el papá es responsable de la formación espiritual de la familia. Y eso no te lo puedes quitar ni lo puedes evadir. Porque el día que vayamos a la presencia de Dios al juicio, Él te va a llamar a cuentas por tus pecados, papá, escúchame, por tus pecados, por los de tu esposa y por los de tus hijos. Porque tú eres el responsable. Así que empieza a enumerar. Y más te valiera que tomaras nota de lo que tienes que eliminar para que la cuenta sea menos, ¿verdad? Porque el Señor te lo va a hacer notar. Esto y esto y esto y esto hiciste. Esto y esto y esto permitiste de tu mujer. Esto y esto y esto aquella permitiste de tus hijos. Tú, ¿o por qué creen que Dios le dijo a Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién fue el primero que comió del fruto? ¿Adán o Eva? Entonces, ¿por qué llamó a Adán? Porque Adán le dio la responsabilidad del huerto. ¿Y dónde estaba el fruto? El árbol del fruto. El del huerto. ¿Quién era el administrador? Adán. Así que ahí estamos dando cuenta que Adán tuvo su parte de culpa en el comportamiento de la mujer. Es la culpa del varón. Y también principalmente la de sus hijos. Por eso tenemos que tener siempre esa condición, hermanos, de estar abierto a lo que el Señor me dice que tengo que cambiar. Para eso nos congregamos. Nos congregamos primeramente porque somos agradecidos. Porque agradecemos a Dios que por medio de su Hijo amado nos libró del eterno sufrimiento en el infierno. Por eso te debes de congregar primeramente, hermano. Después, porque tiene un mensaje donde te va a corregir, te va a instruir, te va a preparar o te va a redarguir de lo que tú creías de que es la voluntad de Dios. Y te va a preparar para que andes en buenas obras. Y tercero, hermanos, te va a consolar, te va a bendecir y te va a dar la solución a tus problemas. Pero es en ese orden en que nos tenemos que congregar. Primero, por agradecimiento. Así que quien no se congrega es un mal agradecido. No podemos decir otra cosa. Menosprecian lo que el Señor les está diciendo y les está dando. Y ya lo demás se los dejo de tarea, hermanos. Pero tenemos que entender. Y ahora, ¿por qué es tan importante, hermanos? ¿Cómo es que, ahora la aplicación, ¿verdad? ¿Cómo el pastor ya me dijo, ya me dolió, espero que sea así, ya me señaló, yo mismo humildemente estoy detectando qué es lo que está maldito, porque hay otras cosas, la pereza, es una maldición, ¿verdad? La pereza para asistir al culto es una maldición. Siempre, hermano, que estás pegando la almohada, tienes que venir a tu mente lo que le dijo el salmista de la hormiga, ¿verdad? Oh, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Cuando una persona se duerme es tentado a hacer la cizaña de la iglesia, ¿lo sabes? Porque cuando los cuidadores se duermen, crece la cizaña. Tenemos que tener mucho cuidado. No es tan simple como nosotros creíamos, ¿verdad? Ay, no, pues un domingo no pasa nada. Ya tienes lo que sí pasa. Sí pasa. Como dice Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino más ves que aquel día se acerca, exhortarnos unos a otros. Así que, amada esposa, amada hermana, si tú tienes un marido perezoso,
dale con el canto de la Biblia a la cabeza, en el nombre de Cristo. Que se levante temprano y te traiga a la iglesia como un varón responsable que es. Amén. Y si es al revés, pues sobra decirte lo que tienes que hacer, ¿verdad, varón de Dios? ¿O no se supone que tú eres el que mandas? Según, ¿verdad? ¿Por qué no empleas la autoridad que Dios te dio para lo bueno? Así que ese es el ejemplo que le están dando a sus hijos. Menospreciar las cosas de Dios por las migajas que da el mundo. Eso es lo más torpe que puede hacer un ser humano. Pero lamentablemente se hace más de lo que quisiéramos hacer. Muy bien, dice la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 9. Vamos a ver entonces cómo vamos a eliminar esta maldición, pero vamos a entenderlo a la Biblia a lo largo de esta analogía de una masa con levadura para preparar pan. ¿Están ahí, hermanos? Gálatas capítulo 5 versículo 9. Yo sé que está en su pantalla, búscalo, no seas flojo, eso también es un anatema. Gálatas 5 versículo 9, es un versículo corto, pero dice: un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, hermanos, ¿qué es la levadura? La levadura está compuesta de una serie de diversos hongos microscópicos capaces de efectuar una fermentación o descomposición que en el caso del pan aumenta el volumen de su masa y en algunas ocasiones la hace más suave. Es de notar que aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también al mismo tiempo, pongan mucha atención, hermanos, acelera el proceso de descomposición. El pan hecho con levadura, aunque aumenta su tamaño, es de inferior calidad y de poca duración. Y yo creo que todos, ahora que empezó a llover, lo primero que hiciste fue correr a la panadería por una concha, ¿sí o no? Para comértela con pan, claro que sí, no lo esperaba menos de la hermana Pamela. Ella transpira café, de hecho, su perfume huele a café, y ya saben a qué huele su casa. Pero bueno, es una realidad, yo también soy así del café. Pero van por la concha, ahora ustedes ven la concha bien apetitosa, ¿verdad? Pero ¿qué se encuentran en la concha? Puro aire, ¿verdad? Se ve bien bonita, apetitosa, y cuando la mueven, casi se escucha. Eso se debe precisamente a la levadura. Es un pedacito de masa, hermanos, pequeñito. Le ponen la levadura y se expande. Lo meten al horno, se infla. Pero esta misma levadura que lo hizo grande, al mismo tiempo lo descompone más rápido. Por eso cuando ya llevan días el pan, se llena de un moho verde. Es la descomposición de la levadura. Ahora, esta analogía es muy interesante, hermanos, porque prácticamente habrá alguien aquí que no haya comido pan. Digo, porque si no, sí lo voy a ganar de bajada. No lo creo, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Quién no ha comido pan? Sobre todo nuestra comida mexicana, ¿verdad? Pero parece que el pan tiene un lugar preponderante en el menú mexicano, aunque después estamos llenos de triglicéridos y colesterol, pero ¿quién se resiste a una concha con café de frío? Cómetelo, hermano, no es pecado. Pero esta analogía es interesante porque la levadura se usa generalmente para hacer pan. Sin embargo, en la analogía en lo espiritual, los israelitas, el pueblo de Israel, tenían prohibido darle ese uso durante la Pascua y los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura que encontramos en Deuteronomio capítulo 16. Vamos un poquito atrás, hermanos, y regresamos a donde estábamos, pero quiero que me acompañen, hermanos, porque tienen que entender el contexto. Deuteronomio, por favor, capítulo 16, versículo 3. Algunas Biblias en el principio del capítulo deben de tener la Pascua. ¿Lo tiene la tuya? Si no lo tienen, de cualquier manera ya lo sabes. Por eso es importante traer una Biblia física, ¿verdad? Porque hay más información en las físicas que en las digitales. Ahí está, hermanos. Dice: guardaos, estoy en el versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche.
y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová, fíjense hermanos, escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. ¿Cuántos días? 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Fíjense, hermanos, qué interesante. Qué analogía tan espectacular hace el propio Señor de algo tan cotidiano con lo que es un pan. Algo que para todos nos es común y que nadie puede decir, ay, qué complicado es entender la Biblia. Hermanos, tienes un pan. Perdónenme, mi intención de verdad era traer un pan, pero se lo comió la hermana Miriam, así que échenle la culpa al final. Pero yo esa concha la traje especialmente, solamente para ilustrar y para antojarlos, por supuesto. Pero la hermana Miriam no se resistió y se lo comió, así que ya le echan bronca al final. Pero esto, hermanos, porque la aplicación en la Pascua, sabemos que hoy en día la Pascua es Cristo, ¿amén? Cristo es nuestra Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, la levadura estaba prohibida en todas las ofrendas que eran llevadas a quemarse en el altar. En el lugar santo del templo había una mesa sobre la cual todos los días debían reposar panes sin levadura. Y esto lo podemos encontrar también, hermanos, cuando en el altar donde entraban al lugar santo había una mesa de proposición donde había 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Pero estos panes eran sin levadura. Ahora, pues, bueno, ¿qué tanto con la levadura, pastor? Pues, ¿qué significa en lo espiritual para mí? Pues eso es bueno que lo quieras saber. Porque nosotros, amados hermanos, tenemos que comprender que la levadura tipifica lo falso, tipifica la corrupción, tipifica el pecado oculto en nuestras vidas, en nuestra casa o en nuestras iglesias. Y nadie, hermanos, puede esconder la levadura, porque un poco de levadura, ¿qué dice? Va a echar a perder toda la masa. Por eso es necesario, hermanos, quitar lo que leuda la masa, quitar lo que echa a perder mi vida, quitar lo que echa a perder mi matrimonio, mis hijos, quitar lo que puede arruinar mi comunión con Dios en la iglesia, porque incluso, hermanos, algunas iglesias, por una sola persona, pueden caer en maldición. Y tal vez, hermanos, sea el caso por el cual no nos multiplicamos. Pero todo empieza en casa. Amén. Todo empieza en casa. Pero vamos a ponernos manos a la obra. ¿Cómo quitas la levadura? Eso que es falso. Bueno, hermanos, vamos a entender y a comprender. Primeramente, hermanos, tenemos que ir a nuestras vidas. Vamos a empezar desde la casa. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vayamos ahí. Primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice el apóstol en el capítulo 4. Dice desde el versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de hacer y haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corramos con ellos en la misma disolución, y por esa causa, dice la Biblia, nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que tiene la facultad de juzgar a vivos y muertos. Ahora, tiene que empezar con nuestra persona. La eliminación de aquello que es maldición para mi vida es aquello que perjudica mi relación con Dios, aquello que perjudica mi relación con mi familia y aquello que perjudica mi relación con mi congregación, con la iglesia. Empezamos con nosotros mismos. ¿Qué tienes que empezar a quitar? Primeramente, como dijo la primera lección del discipulado bíblico,
Tienes que practicar tu separación en 3 áreas, ¿te acuerdas? ¿O ya se te olvidó? Ese silencio aterra, porque parece que ser que las lecciones les pasaron de noche. Las lecciones del discipulado, hermanos, son para leerlos día tras día. Tenemos que separarlos, hermanos, en 3 áreas principalmente, pero nosotros tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Aquí Pedro nos está diciendo que ya no vivas el resto en la carne, que ya dejes tus pecados conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí tú tienes que empezar a analizar tu vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo ante Dios? ¿Y cómo quiero quedar con los hombres? Porque muchos dicen, ay, es que mis mejores amigos, es que esto y lo otro, y terminas embriagándote con ellos. Ahora, si te diste cuenta en la lectura de lo que dice Pedro, que ya basta, siempre empieza con cosas sexuales. ¿Sí lo notas, verdad? Para que entiendas el peligro de lo que es caer en eso. Ahora, pues tus amigos te pueden incitar. Muchos dicen, es que yo tengo mi muy mejor amigo. O como dicen los jóvenes, ¿mi qué? ¿Mi qué? ¿Ve qué? ¿Cómo? ¿Best my friend o qué? Ay, bueno, best friend, algo así. En inglés va a salir, resulta que hasta para eso necesitan en inglés. Mis muy mejores amigos. Dime, hermano, ¿tu mejor amigo te acerca a Dios o te aleja de Dios? Considéralo. Pero es que mi mejor amigo es mi novia o es mi novio. ¿Qué? ¿Te aleja o te acerca a Dios? Ahí estamos viendo dónde está la maldición. Dice en la carta de Gálatas, del capítulo 1, versículo 10, busco el favor de Dios, busco el favor de los hombres. Cuando te invitan a una fiesta, tú vas en representación de Cristo, te comportas como un representante de Cristo, o te dejas llevar por el alcohol y las bebidas alcohólicas y andas por ahí haciendo y deshaciendo como cualquier mundano. Quiero que sepas, hermano, que Cristo se sentó con pecadores. Jamás te estoy diciendo, no te juntes con esas personas, no le hables a nadie, no vayas a esa mujer, hermano. Tú sabes. Sin embargo, Cristo nunca fue confundido con un pecador mientras se sentaba con pecadores. Tú tienes esa calidad en tu testimonio diario. Cuando vas a una fiesta, a cualquier lugar donde haya gente inconversa, ¿te confunden con ellos o resaltas por la diferencia que hay? Y eso empieza, hermanos, desde la ropa. Obviamente ahí están empezando a apoderar a las mujeres, ¿verdad? Pero si tu mujer no se viste adecuadamente, ¿de quién crees que es la culpa? Esa es tuya, hombre, es tuya, varón, porque no sabes llevar las riendas de tu hogar. Te falta un liderazgo. Por eso tu mujer, tus hijas se visten como se les da su regalada gana, porque no tienes esa capacidad ni ese liderazgo. Por eso muchas a la iglesia no se visten como debían. Es culpa del hombre. Y ahí está la maldición. Ahora, entre nosotros, hermanos, con un pasado mundano, pues hay cosas difíciles de erradicar, pero aún después de años, tiempo en la palabra de Dios, pues guardamos en casa objetos como revistas triple X, por supuesto. Tenemos cosas que nos recuerdan nuestra vida pasada de pecado. Tenemos fotografías, póster, souvenirs, camisetas con imágenes satánicas. Ay, ¿qué tiene de malo, pastor? Pues nada más es una lengua de fuera. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significan esos rayos? ¿Sabes lo que significan todas esas señales? ¿Sabes lo que significa todo eso? Necesitas ver más la Biblia para que entiendas todo lo que significa eso. Hay viejos discos o casetes de música satánica que ahí sigues conservando. Hay gente, hermanos, que en su casa
ridículamente siguen creyendo que tener una herradura de la suerte colgada en la entrada de su casa le va a traer prosperidad. Totalmente ridículo e infantil y anatema. O con imágenes de elefantes que porque atraen la buena suerte o la buena vibra, ranas o sapos con monedas en la boca creyendo que eso me va a traer prosperidad a mi vida, cuando el Señor dijo: con el sudor de tu frente trabajarás y comerás todos los días de tu vida. ¿Qué más, hermanos, hay ahí? Árboles de la prosperidad. ¿Qué más? Tú acomodas tu casa conforme a la filosofía del Feng Shui, que si pones tu cama aquí, que si pones tu acá, que si pones estos colores, todo eso. Tú eres de los que andas jactándote de que yo soy del signo tal del zodiaco, y no sales de tu casa sin que antes lo leas. ¿Sabes que eso es maldición? ¿Sabes que eso es hechicería? ¿Sabes que eso es anatema? Es maldición para tu casa. Tienes ahí, hermanos, en tu casa, en tu closet, ahí escondidas cosas que ya no debías de tener, como ropa que usaste cuando eras inconverso. Y no lo digo en el sentido de que la ropa sea maldita, sino que te traen un recuerdo de algo pecaminoso y lo guardas porque algo tienes en tu corazón con esa persona. Hermanos, eso es anatema. Lo tienes que eliminar de tu casa. ¿Cuánto te costó? ¿Qué importa? Tienes que eliminar la maldición de tu casa, quitarlo. Ay, pastor, es que esa me regaló mi suegra, y yo no creo que alguien quiera guardarlo de la suegra, pero bueno, alguien me regaló eso, y lo tengo ahí porque tiene un valor. Muy bien. ¿Y qué procedencia tiene? Es que lo compró un raterillo por ahí. Maldición. Son cosas que tú dices: pero es que, ¿eso qué, pastor? Hermanos, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Robó un botín. Eso es anatema. Si Dios te prohíbe tener ciertas cosas en tu casa, ¿por qué lo tienes? ¿Por qué sigues teniendo pósteres satánicos? ¿Por qué sigues teniendo crucifijos como si creías que Cristo está ahí? ¿Por qué crees que esa cruz tiene poder? ¿Por qué te arrodillas ante una imagen de yeso? ¿Por qué ridículamente, hermanos, traes en tu cartera $1 doblado? Ay, es que es para prosperidad, la buena suerte, hermano. ¿Qué hizo acá? Lo mismo, hermano. Todo pastor me está diciendo que tengo que quemar mi dólar. No, hermano, llévale el cambio al banco, te va a aprovechar más, ¿o no? Que traerlo ahí doblado, eso aquí. Eso es idolatría, porque estás poniendo tu fe, tu confianza y tu prosperidad en $1 doblado, por el amor de Dios. Es algo que tenemos que evitar, hermanos. Esos pensamientos no pueden caber en un cristiano que dice que confía en Dios, porque esas son formas donde tú declaras que Dios no es tu Dios, que no confías en el poder de Dios ni en sus promesas. Así que ahí está, hermanos. Son tantas cosas que a veces hasta quisiera hacerlos participar para descubrir qué es lo que tienen en su casa, ¿verdad? Pero eso sería trampa. Pero yo sé que las tienen, hermano. Y yo sé que en estos momentos en tu mente está taladrándote algo que tienes por ahí, dice que de mucho valor, pero que no lo quieres eliminar de tu vida. ¿Por qué tiene un valor sentimental? ¿Buscas el favor de Dios o el favor de los hombres? Siempre lee ese pasaje, hermanos, y entenderás: yo busco el favor de Dios, porque si busco el favor de los hombres, yo no sería siervo de Dios, entonces será siervo de los hombres. Y maldito es el hombre que confía en el hombre. Ay, pastor, es que traigo un escapulario de la buena suerte, anatema, hermano, lo siento, es anatema. Traigo a San Benito para que me proteja, hermanos, anatema. Es peor, es un demonio. Ni siquiera lo sabes ni lo entiendes. ¿Por qué? Porque nunca lees la Biblia. ¿Cómo vas a saber estas cosas? Si para ti la Biblia es lo más aburrido del mundo, porque no trae imágenes. No, hermano, no trae imágenes, trae verdades y trae revelaciones. Cosas que ojo no oyó, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, los que le aman de la Biblia. Pero como no amamos a Dios, no leemos la Biblia. ¿A quién le interesa escuchar a Dios?
¿A mí qué me interesa que el Señor me revele cosas nuevas? ¿A mí qué me interesa que Dios quiera bendecir? Ahí ya cambio, ¿verdad? Porque eso sí queremos. Pero ahí empezamos, hermanos, en casa, con lo personal nosotros y también con los sentimientos. Empezamos con el sentimiento personal, el rencor, la ira, los celos. Hermano, todos los sentimientos son satánicos. Todos los sentimientos son generados por la carne. Por eso Pedro dice, baste ya de hacer lo que agrada a los gentiles, y en el versículo 2 dice que ya, para no vivir el tiempo que resta en la carne, porque siempre el orgullo, la arrogancia y todo ese tipo de cosas, hermano, nos dominan, y es lo que impide que saquemos las maldiciones de nuestra casa. Empieza sacando el rencor, la ira, la maledicencia, la lascivia, los malos pensamientos de tu corazón, para que empieces a sacar las cosas personales que tienes en tu casa, que ya sabes que son malditas, que son maldición. Y ahora, hermanos, empieza por la familia, los hijos. ¿En qué andan mis hijos? ¿Sabes a qué música le gusta a tus hijos? ¿Qué escuchan a puerta cerrada a tus hijos? ¿Sabes con qué personas se juntan tus hijos? ¿Sabes si esa persona a la que tú le permitiste tener una relación de noviazgo le está perjudicando o le está beneficiando a tus hijos e hijas? Es que mis hijos ya son mayores de edad. Mientras vivan en tu casa, hermano, es tu responsabilidad, y tú vas a dar cuenta por ello. Es que qué fácil, ¿verdad? Mis hijos ya son grandes, ellos sabrán. Pero mientras estén en su casa, es responsable de eso. Ahora, si quieres evadir esa responsabilidad, pues hijo, está hecha en la puerta. Migre de ley, ¿verdad? Hágase responsable de su vida. Pero eso solo lo hace un padre que de verdad ama a sus hijos. Eso solo lo haría un padre de verdad. Pero ahí empezamos, hermanos. Ahora, la familia. Todo lo que tengas tú ya afecta a tu familia. Porque ese es el ejemplo que le estás dando. A tener cosas escondidas. A tener cosas ahí ocultas, que al final de cuentas se van a dar cuenta tarde que temprano, porque el Señor lo va a sacar a la luz. Porque el Señor es malo, porque es un dictador. No, hermano. Él quiere bendecirte, pero quiere que saques lo que le estorba para bendecirte. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que empezar a sacar esas cosas. Y después, hermanos, terminamos ya con la familia, en la iglesia, porque vean lo que dice ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, pero busquemos el versículo 17. Dice la palabra del Señor ahí: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermano, ¿cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Te das cuenta, hermano, por dónde va a empezar el juicio? Por la casa de Dios. Por eso yo, como responsable, tengo que identificar el anatema o los anatemas de esta congregación. Pero tengo que enseñarles primero que empiecen en su casa, primero con sus personas, después con sus familias, con sus hogares, y ya después pasamos a la congregación. Es necesario, hermanos, que comprendamos que si no se trata este pecado, puede contaminar todo, porque un poco de levadura va a leudar toda la masa. Ahora, para terminar, el propósito de esto es que elimines lo que ya sabes que tienes que eliminar en tu vida. Si alguien aquí empieza a adjudicarse que él es el anatema de esta iglesia y ya no regresa el próximo domingo, lo único que va a lograr hacer es confirmar que sí es el anatema. Pero ese no es el propósito. El propósito es que esta persona o estas personas entiendan que Dios no quiere su eliminación, quiere que eliminen la anatema que tengan en su casa, en sus vidas, en sus hogares, en la iglesia. Y la única manera de santificar esto es precisamente en la iglesia, es precisamente bajo la instrucción de Dios.
¿Crees que tú allá en tu casa solito vas a tener la unción del Espíritu Santo para corregir tu vida? ¿Crees que Dios se equivocó cuando entre una comunidad creó el universo entero? Que por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Crees que se equivocó cuando la primera institución divina que el Señor estableció en la tierra antes que la iglesia fue la familia? La familia, hermanos, es la institución divina más importante para Dios, porque de familias se compone la congregación de la iglesia. Si queremos una iglesia fuerte, tenemos que tener familias fuertes. ¿Creen que si el Señor quisiera que vivieras aislado, hubiera escogido a 12 hombres para llevar la gran misión al mundo? Dios obra en comunidad, hermano, entiéndelo de una vez por todas. Dios obra en comunidad porque todo lo creó en comunidad. Nadie, hermanos, puede servir a Dios de una manera solitaria. Ni siquiera es llamado ni usado para el Señor. Así que tienes que entender que el Señor te añadió una iglesia con un propósito y te está señalando lo que tienes que eliminar de tu vida. Y empezamos con cosas personales, con cosas simples, porque vamos a ver más adelante, hermanos, lo que realmente hay más allá de la Biblia, la levadura en el mensaje, la levadura en las buenas obras. Oh, hermano, espero que te interese todo esto, porque vamos a ver la raíz del tema de tu vida. Y si te interesa, hermano, aquí estarás puntual, librándote del tema de la impuntualidad, ¿verdad? El próximo domingo. Pero por lo tanto, hermanos, Dios les bendiga. Hemos terminado en esta mañana. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer otra.